El aeropuerto internacional de Córdoba bullía con el trajín típico de una tarde de marzo. Entre los pasajeros que emergían de la zona de arribos internacionales, Tadeo Brusa caminaba con la elegancia natural de quien había conquistado el mundo, pero llevaba en el pecho el peso de lo que había dejado atrás. Sus botas de cuero italiano resonaban contra el piso pulido mientras arrastraba una maleta que contenía 10 años de vida europea. A los 36 años, Tadeo había logrado todo lo que se había propuesto: restaurantes exitosos en Barcelona y Milán, reconocimiento internacional, una fortuna que le permitía regresar a Argentina como el chef que siempre soñó ser. Sin embargo, en sus ojos azul claro había una sombra que ningún éxito profesional había logrado borrar. «¡Tadeo! ¡Acá estamos!». La voz de su representante lo sacó de sus pensamientos. Matías Herrera, un hombre de 40 años con el entusiasmo de un adolescente, se acercaba con una sonrisa que prometía grandes cosas. «Hermano, no sabes lo que te tengo preparado», dijo Matías mientras se abrazaban. «El local en Nueva Córdoba está perfecto. La prensa quiere entrevistas. Y ya tenemos reservas para los primeros 2 meses». Tadeo sonrió, pero su mirada se perdía en los rostros que pasaban a su alrededor. Durante todos estos años, había esperado inconscientemente encontrarse con ella en cada esquina de Europa, en cada aeropuerto, en cada momento inesperado. Ahora, de vuelta en su tierra, esa esperanza se había convertido en una mezcla de ansiedad y dolor. «Perfecto, Mati. Vamos a revolucionar la gastronomía cordobesa», respondió, ajustando su camisa de lino blanco. Era su uniforme de confianza, elegante pero relajado, como si hubiera aprendido a vestirse para ocultar las heridas del alma. Durante el trayecto hacia el centro de la ciudad, Tadeo observaba por la ventanilla cómo Córdoba había crecido. Edificios nuevos, calles que no reconocía, una ciudad que había seguido su curso mientras él se perdía en cocinas de otros continentes. Su perfume Bleu de Chanel se mezclaba con el aroma del auto nuevo de Matías, creando una burbuja de presente que no lograba alejar los fantasmas del pasado. «¿Sabes qué? Tengo una sorpresa», dijo Matías, conectando su teléfono al sistema de sonido. «Conseguí que Luciano Méndez, el influencer gastronómico más importante del país, venga mañana al restaurante. Tiene 2 millones de seguidores, hermano. Va a ser épico». Tadeo asintió, pero su mente estaba en otro lugar. En los últimos años, había perfeccionado el arte de estar presente sin estar realmente ahí. Sonreía en las reuniones, brillaba en las cenas de gala, encantaba a los inversores, pero una parte de él seguía congelada en aquella mañana de 10 años atrás cuando despertó y ella ya no estaba. Renata Holguín. Incluso ahora, con todo lo que había logrado, su nombre seguía siendo una herida abierta que ningún tiempo había logrado cicatrizar. «Tadeo, ¿me estás escuchando?». La voz de Matías lo trajo de vuelta. «Perdón, estaba pensando en el menú de mañana». Mintió como había aprendido a hacer tantas veces. «Te decía que el local está en el corazón de Nueva Córdoba. Vas a ver, es perfecto para lo que tenés en mente. Ventanales enormes, cocina abierta, capacidad para 80 personas. Y lo mejor, está a 2 cuadras de donde vivías antes». El corazón de Tadeo se aceleró. Volver a ese barrio significaba revivir recuerdos que había intentado enterrar bajo toneladas de trabajo y logros profesionales. Cada esquina tendría su historia, cada café su eco del pasado. «Genial», murmuró, apretando los puños. Al llegar al hotel, Tadeo se disculpó con Matías alegando cansancio del viaje. En realidad, necesitaba estar solo para procesar lo que significaba estar de vuelta. Su suite en el Hotel Azur Real tenía vista panorámica de la ciudad, y desde allí podía ver las sierras que siempre había amado. Se sirvió un whisky y se sentó en el sillón frente a la ventana. En Europa, había aprendido a cocinar con técnicas sofisticadas. Había dominado sabores complejos, había creado platos que eran obras de arte. Pero nunca había vuelto a cocinar con el corazón como lo hacía cuando ella estaba a su lado, robándole los ingredientes y riéndose de sus experimentos. Su teléfono sonó. Un mensaje de Matías. «Mañana a las 12 en el local. Luciano va a grabar todo. Prepárate para brillar, crack». Tadeo sonrió con ironía. Si supiera que todo su brillo era solo el reflejo de un hombre que había aprendido a vivir con un vacío en el pecho, que cocinaba de madrugada cuando la ansiedad no lo dejaba dormir,
que había construido un imperio gastronómico sobre los cimientos de un corazón roto. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Tadeo permaneció despierto mirando las luces de Córdoba. Había regresado como un conquistador, pero se sentía como un náufrago que por fin había encontrado la orilla, sin saber aún que el destino tenía preparado para él un reencuentro que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. El viento de marzo entraba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aroma familiar de su tierra natal. Tadeo cerró los ojos y, por primera vez en años, se permitió sentir la esperanza de que tal vez, solo tal vez, había vuelto a casa por una razón más profunda que el simple éxito profesional. La mañana cordobesa recibió a Tadeo con un sol radiante que se filtraba entre las cortinas de su suite. A pesar de haber dormido apenas 3 horas, se levantó con la energía nerviosa que siempre lo acompañaba cuando estaba a punto de inaugurar algo importante. Pero esta vez era diferente. No se trataba solo de otro restaurante, era su regreso definitivo a casa. Se duchó con agua caliente mientras repasaba mentalmente el menú que había diseñado para la presentación de hoy. Platos que fusionaban las técnicas europeas que había perfeccionado con los sabores argentinos que nunca había logrado olvidar. Cada receta llevaba una historia, cada ingrediente era un recuerdo. Cuando llegó al local en Nueva Córdoba, Matías ya estaba allí dirigiendo a un equipo de trabajadores que daban los últimos toques. El lugar era exactamente lo que había soñado. Espacios amplios con ventanales que dejaban entrar la luz natural, una cocina abierta donde los comensales podrían ver la magia acontecer y una barra de mármol negro que reflejaba las luces cálidas del techo. «Buenos días, chef», lo saludó Matías con una sonrisa. «Todo está listo para el gran momento. Luciano llega en 1 hora». Tadeo se dirigió a la cocina y comenzó su ritual. Cuando cocinaba, el mundo exterior desaparecía. Sus manos se movían con precisión milimétrica. Cada corte era perfecto, cada sazón exacto. Era en estos momentos cuando se sentía más él mismo, cuando el dolor del pasado se transformaba en creatividad pura. Estaba preparando una entrada de proboleta con chimichurri de hierbas cuando escuchó la voz de Matías desde el salón principal. «Tadeo, ya llegó Luciano». El influencer gastronómico era un hombre de unos 30 años, con la energía contagiosa de quien había construido su carrera sabiendo conectar con las personas. Llevaba una camisa casual y una cámara profesional colgando del cuello. «Chef Brusa, es un placer conocerte», dijo Luciano extendiendo la mano. «He seguido tu carrera en Europa. Lo que lograste en Barcelona fue increíble. Gracias, Luciano». «Espero que lo de hoy te guste tanto como para recomendarnos», respondió Tadeo, mientras lo guiaba hacia la cocina. Durante la siguiente hora, Tadeo cocinó mientras Luciano grababa y hacía preguntas. Preparó un menú de degustación que contaba la historia de su viaje. Empanadas salteñas con masa de brioche, bife de chorizo con reducción de Malbec y, para cerrar, un postre que había sido su especialidad en Milán, pero con dulce de leche argentino. «Esto está espectacular», comentó Luciano mientras probaba cada plato, «pero quiero que mis seguidores te conozcan más allá de la cocina. ¿Qué te trajo de vuelta a Argentina después de tanto éxito en Europa?» La pregunta lo tomó desprevenido. Tadeo había preparado respuestas técnicas sobre gastronomía, sobre su visión empresarial, sobre planes de expansión, pero nadie le había preguntado sobre sus motivos reales. «Europa me dio todo lo que buscaba profesionalmente», respondió midiendo cada palabra. «Pero había algo que no podía encontrar allá. Creo que uno siempre vuelve a casa cuando está listo para enfrentar lo que dejó pendiente». Luciano asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta, y siguió comiendo. Después de la degustación, se sentaron en la barra mientras el influencer revisaba las fotos y videos en su cámara. «Perfecto, chef. Esto va a ser viral», dijo Luciano, scrolleando por las imágenes. «De hecho, déjame mostrarte algo que subí ayer a mi Instagram». Abrió la aplicación en su teléfono y comenzó a mostrarle fotos de eventos gastronómicos recientes. Tadeo fingía prestar atención, pero su mente seguía en la pregunta anterior. ¿Qué lo había traído realmente de vuelta? «Ah, mira esta foto», dijo Luciano, deteniéndose en una imagen. «La saqué en una exposición de fotografía local la semana pasada. Increíble el trabajo de esta artista». Tadeo miró la pantalla distraídamente,
pero lo que vio lo dejó paralizado. Era la foto de un niño en un parque, tomada con una sensibilidad artística extraordinaria. El niño tenía el pelo castaño claro y estaba sonriendo hacia la cámara, pero lo que hizo que el mundo de Tadeo se detuviera por completo fueron sus ojos, azul claro cristalino, exactamente iguales a los suyos. ¿Quién tomó esta foto?, preguntó tratando de controlar el temblor en su voz. Renata Holguín es una fotógrafa local increíble. Tiene un ojo especial para retratar niños, respondió Luciano, sin notar la palidez que había invadido el rostro de Tadeo. ¿La conoces? El nombre resonó en su cabeza como un eco del pasado que se negaba a morir. Renata Holguín, la mujer que había amado con la intensidad de un primer amor y la profundidad de una conexión de almas. La mujer que había desaparecido de su vida sin explicación, llevándose consigo todos sus planes de futuro. ¿Podrías mostrarme más fotos de ella?, preguntó Tadeo, tratando de sonar casual. Luciano navegó por el perfil de Instagram de la fotógrafa. Tadeo vio más imágenes, paisajes de Córdoba, retratos familiares, momentos íntimos capturados con maestría, y en varias de ellas aparecía el mismo niño de ojos azules. «Es talentosa, ¿no?», comentó Luciano. «Creo que tiene un hijo. Siempre lo incluye en sus proyectos artísticos. Un hijo». Las palabras se clavaron en el pecho de Tadeo como dagas heladas. Hizo un rápido cálculo mental. Habían pasado 10 años desde que Renata desapareció. El niño de las fotos parecía tener unos 9 años. «¿Sabes dónde tiene su estudio?», preguntó tratando de que su voz sonara normal. «Sí, está en Barrio Güemes. Es una zona muy artística». «¿Por qué? ¿Te interesa contratar sus servicios para el restaurante?». Tadeo asintió, pero su mente estaba en otra parte. Las piezas de un rompecabezas que había creído perdido para siempre comenzaban a tomar forma frente a sus ojos. Esos ojos azules idénticos a los suyos no podían ser una coincidencia. Cuando Luciano se fue, prometiendo publicar todo al día siguiente, Tadeo se quedó solo en su restaurante. Las manos le temblaban mientras guardaba el número de teléfono del estudio fotográfico que había encontrado en las redes sociales. 10 años de preguntas sin respuesta podrían estar a punto de encontrar sus respuestas, y algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras Tadeo descubría las pistas de un pasado que creía perdido, a solo 15 kilómetros de distancia, Renata Holguín ajustaba las luces de su pequeño estudio fotográfico en Barrio Güemes. La tarde cordobesa se filtraba suavemente por las ventanas altas, creando la atmósfera perfecta para la sesión familiar que tenía programada. A los 34 años, Renata había construido una vida que, aunque modesta, la llenaba de propósito. Su estudio ocupaba la planta baja de una casa antigua reciclada, con paredes blancas adornadas por sus mejores trabajos, retratos íntimos que capturaban momentos de felicidad pura, paisajes cordobeses que hablaban de su amor por la tierra natal y, sobre todo, fotografías de niños que reflejaban su sensibilidad especial para conectar con la inocencia. «Mamá, ¿ya terminaste?», preguntó una voz desde la puerta que conectaba con la casa. Benjamín apareció con su mochila cargada de dibujos y piedras que había recolectado en el patio durante el recreo escolar. Sus ojos azul cristalino brillaban con la curiosidad de un niño que veía magia en las cosas simples. Llevaba el uniforme escolar ligeramente desarreglado y una sonrisa que siempre conseguía derretir el corazón de su madre. «Casi, mi amor. Dame 5 minutos más», respondió Renata, guardando el equipo fotográfico con la precisión de quien había convertido cada gesto en ritual. Benjamín se acercó y se abrazó a su cintura. Era un niño afectuoso, que había crecido en un mundo donde los abrazos de su madre eran la única seguridad que conocía. A sus 9 años, tenía la sensibilidad de alguien mayor, como si hubiera heredado la capacidad de su madre para percibir emociones que otros no veían. «¿Podemos hacer licuado de banana hoy?», preguntó mirándola con esos ojos que siempre conseguían todo lo que pedía. «Por supuesto», sonrió Renata, «pero primero ayúdame a cerrar todo». Mientras organizaban el estudio juntos, Renata observaba a su hijo en silencio. Benjamín tenía gestos que a veces la transportaban a otro tiempo, a otra vida. La forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, cómo movía las manos al explicar algo, esa risa espontánea que brotaba desde lo más profundo de su ser.
rasgos que ella había tratado de no pensar durante 9 años, pero que se volvían más evidentes a medida que él crecía. «Mamá, ¿por qué nunca me contás historias de cuando eras joven?», preguntó Benjamín de repente, ordenando las piedras que había traído en pequeños grupos por color y tamaño. La pregunta la tomó desprevenida. Renata había perfeccionado el arte de esquivar las preguntas sobre el pasado, construyendo respuestas que satisfacían la curiosidad infantil, sin revelar verdades que aún la lastimaban. «Te he contado muchas historias, Benja», respondió tratando de sonar casual. «Sí, pero siempre son de cuando ya habías nacido vos también, o de la abuela. Nunca me contás de cuando tenías mi edad, o de cuando estudiabas fotografía, o...». Hizo una pausa y la miró directamente. «O de mi papá». El corazón de Renata se detuvo. Durante años había temido este momento, cuando las preguntas de Benjamín se volvieran más específicas, más difíciles de esquivar con cuentos de hadas sobre padres que estaban en el cielo o ya habían tenido que viajar muy lejos. «Tu papá», comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. «Marcos dice que todos los chicos tienen papá, aunque algunos no vivan con ellos. Dice que yo seguro tengo uno en algún lado», continuó Benjamín con la honestidad brutal de la infancia. «¿Es verdad, mamá?». Renata se sentó a su altura y tomó sus pequeñas manos. Durante 9 años había ensayado este momento en su mente, pero nunca había encontrado las palabras correctas. «Sí, mi amor, tu papá existe», dijo finalmente, «pero es complicado». «¿Complicado cómo? ¿Como cuando no entiendo matemáticas?». A pesar de la tensión del momento, Renata sonrió. Su hijo tenía el don de simplificar lo complejo con analogías que solo un niño podía hacer. «Más complicado que matemáticas», susurró. «A veces, los adultos cometemos errores, y esos errores hacen que las personas que se quieren tengan que estar separadas. Pero él sabe que yo existo». La pregunta más difícil de todas. Renata había vivido con esa culpa durante 9 años. En los momentos de debilidad, se había preguntado si había hecho lo correcto al proteger a Benjamín de un padre que, según las palabras de su suegra, no lo había querido. Pero en los momentos de claridad, recordaba el dolor de esa traición y se convencía de que había tomado la decisión correcta. «No, mi cielo, no sabe que existís», admitió, sintiendo cómo se le quebraba la voz. Benjamín procesó la información con la seriedad de un adulto. Luego, con una madurez que partía el corazón de su madre, le acarició la mejilla. «¿Por eso a veces te pones triste cuando pensás que no te veo?». Renata no pudo contener las lágrimas. Su hijo había heredado no solo sus ojos, sino también su capacidad para leer las emociones ajenas. Durante todos estos años, había creído que estaba protegiéndolo, pero él había estado protegiéndola a ella también. «Te amo más que a nada en este mundo, Benjamín», le dijo, abrazándolo fuerte. «Vos sos lo mejor que me pasó en la vida. Yo también te amo, mamá, y no necesito papá si eso te pone triste. Nosotros dos estamos bien». Esa noche, mientras Benjamín dormía con uno de sus dibujos sobre la mesita de luz, Renata se quedó despierta mirando las fotos que había tomado de él durante el último año. En cada imagen veía crecer no solo a su hijo, sino también los rasgos de un hombre que había tratado de olvidar. Sin saberlo, madre e hijo estaban a punto de enfrentar el regreso de alguien que cambiaría para siempre la vida que habían construido con tanto cuidado, piedra por piedra, abrazo por abrazo, secreto por secreto. Tadeo no había dormido en toda la noche. Había pasado horas sentado en el borde de la cama, con el teléfono en las manos, marcando y colgando el número del estudio fotográfico antes de que sonara siquiera el primer tono. ¿Qué podía decir después de 10 años? ¿Cómo preguntaba por un hijo que tal vez existía sin sonar como un loco? A las 7 de la mañana, decidió que la única manera de obtener respuestas era enfrentando la situación de frente. Se vistió con una camisa azul que resaltaba el color de sus ojos y jeans oscuros, eligiendo cada prenda como si fuera una armadura para la batalla emocional que estaba a punto de librar. El trayecto hacia Barrio Güemes le tomó 20 minutos que se sintieron como una eternidad. Cada cuadra lo acercaba más a un momento que había imaginado miles de veces durante los últimos 10 años, pero nunca de esta manera. Había soñado con reencontrarse con Renata en una cafetería, en un parque, en circunstancias románticas donde podrían explicarse y tal vez reconciliarse.
Nunca había imaginado que ese reencuentro vendría acompañado de la posible existencia de un hijo. Cuando llegó a la calle donde estaba el estudio, se quedó unos minutos observando desde el auto. La casa de principios del siglo XX había sido restaurada con gusto, manteniendo su carácter original pero adaptada para uso comercial. Una discreta placa dorada en la puerta anunciaba: Estudio fotográfico, Renata Holguín. Ver su nombre escrito ahí lo golpeó como una bofetada de realidad. Respiró profundo y salió del auto. Sus pasos resonaban en la vereda de baldosas mientras se acercaba a la puerta. Desde adentro llegaba el sonido de una conversación entre una mujer y un niño, voces que se mezclaban con música de fondo. Su corazón latía tan fuerte que temía que se pudiera escuchar desde la calle. Tocó el timbre. Adentro, Renata estaba preparando el equipo para una sesión matutina cuando escuchó el sonido. Benjamín, que estaba desayunando cereales en la pequeña cocina que conectaba con el estudio, levantó la vista. «¿Esperas a alguien tan temprano, mamá?» «No, Josh, debe ser el correo», respondió Renata, caminando hacia la puerta sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Abrió la puerta y el mundo se detuvo. Tadeo estaba ahí, 10 años mayor, pero esencialmente el mismo hombre del que se había enamorado. Su cabello castaño ahora tenía algunas canas en las sienes. Su rostro mostraba líneas de experiencia que no estaban antes, pero sus ojos azul claro seguían siendo exactamente como los recordaba. Y como los de Benjamín. Se miraron en silencio durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas segundos. En los ojos de él había una mezcla de esperanza, dolor y algo que parecía súplica. En los de ella, shock puro que rápidamente se transformó en pánico. «Renata», dijo él, y su voz sonaba exactamente como la recordaba, solo que ahora cargada de años de preguntas sin respuesta. «No», susurró ella, tratando de cerrar la puerta. Pero Tadeo puso la mano en la madera, deteniéndola. «Por favor, solo necesito hablar contigo. No tenés nada que hablar conmigo. No tenés derecho a venir acá después de tanto tiempo», le respondió, tratando de mantener la voz baja para que Benjamín no escuchara desde adentro. «Vi una foto», dijo Tadeo, y esas 3 palabras fueron como una bomba entre ellos. «Vi una foto de un niño con mis ojos». Renata sintió que las piernas le flaqueaban. Durante 9 años había vivido con el miedo de este momento. Había construido una vida entera alrededor de evitarlo, y ahora estaba sucediendo en la puerta de su casa un martes cualquiera. «No sé de qué hablas», mintió, pero su voz la traicionó. «Renata, por favor, ese niño es mi hijo». La pregunta flotó en el aire entre ellos como una bomba a punto de explotar. Renata podía sentir la presencia de Benjamín moviéndose en la cocina, ajeno a la conversación que estaba definiendo su futuro. «Mamá, ¿quién es?», preguntó Benjamín desde adentro, y su voz llegó claramente hasta donde estaba Tadeo. El sonido de esa voz infantil golpeó a Tadeo como un puñetazo. Era real. El niño era real. Estaba ahí, a solo unos metros de él. «Nadie, mi amor, ya voy», respondió Renata, pero su voz se quebró en las últimas palabras. «¿Cómo se llama?», preguntó Tadeo, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. «No vas a destruir la vida que construí para él», susurró Renata con fiereza. «No vas a lastimarlo como me lastimaste a mí». «¿Lastimarte? ¿De qué hablas? Vos desapareciste sin explicación. Pasé años buscándote, tratando de entender qué había hecho mal. ¿En serio? ¿Vas a fingir que no sabes?». La voz de Renata se llenó de todo el dolor acumulado durante una década. «Tu madre me lo dijo todo. Me dijo que ya tenías otra en Europa, que no querías comprometerte, que un hijo solo sería un estorbo para tu carrera». Tadeo la miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver mi madre en esto? Mamá, ¿está todo bien?». La voz de Benjamín se acercaba. Renata entró en pánico. Su hijo no podía ver esto. No así, no sin preparación. «Andate», le dijo a Tadeo. «Por favor, andate ahora. No me voy a ir sin respuestas, Renata. No otra vez». «¿Qué entonces vas a tener que esperar?», le dijo cerrando la puerta firmemente. Tadeo se quedó parado en la vereda, procesando lo que acababa de pasar. Su madre había intervenido. De alguna manera, su madre sabía del embarazo y había mentido para separarlos. El puzzle comenzaba a armarse, pero cada pieza revelaba una traición más profunda. Adentro, Renata se apoyó contra la puerta cerrada.
tratando de controlar su respiración. Después de 10 años, él había vuelto. Y todo lo que había construido tan cuidadosamente estaba a punto de derrumbarse. Después del encuentro en la puerta, Renata no pudo mantener la normalidad que tanto había perfeccionado. Sus manos temblaban mientras preparaba el desayuno de Benjamín, quien la observaba con esa intuición especial que tenía para percibir cuando algo no estaba bien. «Mamá, estás rara», dijo Benjamín, dejando la cuchara en el plato de cereales. «¿Quién era ese señor de la puerta?» «Nadie importante, mi amor», mintió Renata, evitando mirarlo a los ojos. Pero Benjamín había heredado no solo los ojos de su padre, sino también su capacidad para detectar las mentiras. Se acercó a la ventana que daba a la calle y vio a Tadeo, que seguía parado junto a su auto mirando hacia la casa. «Sigue ahí», anunció, «y parece triste». El corazón de Renata se aceleró, corrió hacia la ventana y, efectivamente, Tadeo no se había ido. Estaba recostado contra su auto, con el teléfono en la mano, como si estuviera debatiendo si llamar o no. «Benjamín, anda a vestirte. Hoy no vas a ir al colegio», decidió de repente. «¿Por qué? ¿Estoy enfermo?» «No, pero necesito que hoy te quedes conmigo». Benjamín frunció el ceño. Su madre nunca lo dejaba faltar al colegio sin una razón médica. Algo definitivamente estaba pasando. Mientras Benjamín se cambiaba de ropa, Renata llamó a su hermana Sofía, la única persona en el mundo que conocía toda la verdad sobre el padre de Benjamín. «Sophie, necesito que vengas ya», le dijo apenas atendió el teléfono. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien con Benja?» «Tadeo está acá. Volvió a Córdoba y me encontró». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «Estoy yendo para allá», dijo Sofía finalmente. «No hagas nada hasta que llegue». Mientras tanto, Tadeo había tomado una decisión. Si Renata no quería hablar con él, hablaría con alguien más. Marcó el número que había estado evitando desde su regreso. «Mamá, soy Tadeo. Necesito verte ahora». La voz de Esperanza Brusa al otro lado del teléfono sonó fría como siempre. «Hijo, qué sorpresa. Pensé que ibas a estar demasiado ocupado con tu nuevo restaurante para visitar a tu madre». «Mamá, ¿qué le dijiste a Renata Holguín hace 10 años?» El silencio que siguió fue toda la confirmación que Tadeo necesitaba. «No sé de qué me hablas», respondió Esperanza, pero su voz había perdido la seguridad de antes. «Mamá, por favor, necesito la verdad. ¿Sabías que Renata estaba embarazada?» Otro silencio. Luego, un suspiro resignado. «Vení a casa. Esto no es una conversación para tener por teléfono». Tadeo condujo hacia el barrio residencial donde había crecido, cada kilómetro alimentando su furia y su desesperación. La casa de su infancia seguía siendo imponente. Una mansión de estilo colonial, con jardines perfectamente cuidados que reflejaban la personalidad controladora de su madre. Esperanza lo esperaba en el living principal, vestida impecablemente como siempre, pero con una expresión que Tadeo no había visto antes. «Culpa. Antes de que digas algo», comenzó ella, «quiero que sepas que hice todo por tu bien». «¿Por mi bien?» Tadeo sintió que la sangre le hervía. ¿Mentir sobre el embarazo de la mujer que amaba era por mi bien? Esa chica no era para vos, Tadeo. Era de una familia humilde, sin educación, sin los medios para darte el futuro que merecías. Cuando vino a decirme que estaba embarazada, ¿ella vino a decírtelo? ¿Cuándo? Esperanza se sirvió una copa de vino, aunque apenas eran las 10 de la mañana. Unas semanas después de que te fueras a Europa, estaba de pocos meses. Vino llorando, diciendo que necesitaba contactarte, que tenía algo importante que decirte. Tadeo se dejó caer en el sillón, abrumado por la magnitud de la traición. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que ya tenías una vida nueva en Europa, que habías conocido a alguien más, que un hijo solo arruinaría tus posibilidades de éxito. Le di dinero para que se fuera lejos y no te molestara más. Pero nada de eso era verdad, gritó Tadeo, poniéndose de pie. Yo la amaba. La busqué por toda Europa pensando que me había seguido. Pero mira lo que lograste sin ella, replicó Esperanza con frialdad. Tenés restaurantes internacionales, reconocimiento mundial, dinero. Si te hubieras quedado acá por esa chica y su hijo, ahora serías un cocinero más en algún restaurante de barrio. Tadeo la miró con una mezcla de horror y asco. ¿Su hijo? Mamá, es mi hijo. Es tu nieto. ¿Cómo pudiste...? Hice lo que cualquier madre haría por su hijo, interrumpió Esperanza.
Te protegí de una decisión que habrías lamentado toda la vida. ¿Me protegiste? Tadeo se rió con amargura. Me robaste 10 años con mi hijo. Le robaste un padre a ese niño. Y a Renata, su voz se quebró al pensar en lo que Renata debía haber sentido. Embarazada, abandonada, creyendo que él la había rechazado a ella y a su hijo. ¿Cómo se llama?, preguntó con voz ronca. ¿Qué? Mi hijo. ¿Cómo se llama mi hijo? Esperanza desvió la mirada. Benjamín. Se llama Benjamín. Tadeo cerró los ojos, saboreando el nombre por primera vez. Benjamín. Su hijo se llamaba Benjamín y tenía 9 años y había crecido sin saber que tenía un padre que lo habría amado desde el primer segundo. Nunca te voy a perdonar esto, mamá, dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. Nunca. Tadeo. Espera. Todo lo que hice fue por amor. ¿No podés entender eso? Pero él ya no estaba escuchando. Salió de la casa donde había crecido, sabiendo que jamás volvería a poner un pie ahí. Tenía un hijo llamado Benjamín y una mujer que lo odiaba por crímenes que no había cometido. Y de alguna manera, tenía que encontrar la manera de reconstruir una familia que había sido destruida por las mentiras de quien debería haberla protegido. Sofía Holguín llegó al estudio de su hermana como un huracán. A los 38 años, era la versión más pragmática y directa de la familia, con el cabello corto y una actitud que no toleraba tonterías. Había sido testigo del embarazo de Renata, de sus noches de llanto, de la construcción dolorosa de una vida sin el hombre que amaba. ¿Dónde está?, preguntó apenas entró, refiriéndose obviamente a Tadeo. Se fue hace 1 hora, pero puede volver en cualquier momento, respondió Renata, que había estado paseando por el estudio como un animal enjaulado. Benjamín estaba sentado en el sofá pequeño de la esquina, dibujando en silencio, pero sus oídos estaban atentos a cada palabra. Había aprendido que cuando los adultos hablaban en susurros, generalmente se trataba de algo importante que lo afectaba. Sophie, no sé qué hacer, continuó Renata. Después de todos estos años pensando que él nos había abandonado, resulta que nunca supo nada. ¿Estás segura de que está diciendo la verdad? Vi su cara cuando le mencioné a su madre. No estaba actuando, Sophie. Realmente no sabía nada del embarazo. Sofía se sentó junto a su hermana y le tomó las manos. Eso significa que cometí el error más grande de mi vida, susurró Renata, las lágrimas empezando a caer. Que le robé un padre a Benjamín por creer en las mentiras de esa mujer. Benjamín dejó sus crayones y se acercó a ellas. Su intuición infantil le decía que esta conversación tenía que ver con él, aunque no entendiera completamente de qué se trataba. Mamá, ¿por qué estás llorando? Renata lo abrazó fuerte, respirando el aroma familiar de su shampoo infantil y tratando de encontrar las palabras correctas. A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, mi amor. ¿Tiene que ver con el señor de esta mañana? La perspicacia de su hijo la sorprendió como siempre. Sí, tiene que ver con él. ¿Es alguien importante? Renata miró a Sofía, buscando ayuda en sus ojos. Su hermana asintió levemente, como diciéndole que ya era hora de empezar a decir la verdad. Benjamín, ¿te acordás cuando me preguntaste por tu papá ayer? El niño asintió solemnemente. Bueno, ese señor es tu papá. Benjamín procesó la información con la seriedad de un adulto. Sus ojos azules se llenaron de una mezcla de emoción y confusión. ¿Mi papá de verdad? ¿El que no sabía que yo existía? El mismo. ¿Y ahora sí sabe? Ahora sí sabe. Benjamín se quedó en silencio unos momentos, mirando hacia la ventana donde había visto a Tadeo parado junto a su auto. Por eso parecía triste, porque recién se enteró de que tenía un hijo. La madurez emocional de Benjamín siempre había asombrado a Renata, pero en este momento la partía en dos. Probablemente, mi cielo. ¿Y por eso vos estás llorando? ¿Porque te das cuenta de que él no nos abandonó como pensabas? Renata no pudo responder. Su hijo de 9 años había entendido en minutos lo que a ella le había tomado años procesar. En ese momento sonó el timbre nuevamente. Los tres se miraron. Sabían quién era sin necesidad de preguntar. ¿Quieren que vaya yo?, ofreció Sofía. No, dijo Benjamín de repente, sorprendiéndolas a ambas. Quiero conocer a mi papá. Renata sintió que el mundo se le venía encima. No estaba preparada para esto, pero la determinación en los ojos de su hijo le decía que él sí lo estaba. ¿Estás seguro, mi amor?
Estoy seguro. Renata caminó hacia la puerta con piernas temblorosas. Al abrirla, encontró a Tadeo con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. En sus manos llevaba un pequeño ramo de margaritas y algo que parecía ser un regalo envuelto. Hablé con mi madre, dijo sin preámbulos. Sé toda la verdad. Renata, yo... Ya sé, lo interrumpió ella, y él quiere conocerte. Tadeo miró por encima del hombro de Renata y vio a Benjamín parado en medio del estudio, observándolo con curiosidad. La semejanza era innegable, no solo los ojos, sino la forma de inclinar la cabeza cuando estaba concentrado, la manera de pararse con una pierna ligeramente adelantada. ¿Puedo?, preguntó Tadeo, señalando hacia adentro. Renata asintió y se hizo a un lado. Tadeo entró lentamente, como si estuviera en territorio sagrado. Se acercó a Benjamín y se arrodilló para quedar a su altura. «Hola», dijo con voz temblorosa. «Soy Tadeo. Soy tu papá». «Hola», respondió Benjamín con una seriedad que no correspondía a su edad. «Soy Benjamín, y tengo muchas preguntas». Tadeo se rió a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Yo también tengo muchas preguntas. ¿Por qué no viniste antes?» La pregunta directa y sin malicia de su hijo lo golpeó como un puñetazo. «Porque no sabía que existías, Benjamín. Si hubiera sabido, habría estado acá desde el primer día». Benjamín estudió su rostro con esos ojos azules que eran un espejo de los suyos. «¿Me querés aunque recién me conozcas?» «Te quiero desde antes de conocerte», respondió Tadeo sin dudar. «Te he estado queriendo toda mi vida sin saber que eras vos a quien estaba esperando». Benjamín sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación. «Yo también creo que te quiero. Tenés los mismos ojos que yo». Y en ese momento, Tadeo supo que haría cualquier cosa por recuperar los 10 años perdidos con este niño extraordinario que era su hijo. Después del primer encuentro, Sofía había sugerido discretamente que se fuera para darles espacio a los tres de procesar la nueva realidad. Lo que siguió fue la hora más extraña y emotiva que Renata había vivido en años. Tadeo se había quedado sentado en el suelo del estudio, a la altura de Benjamín, mientras el niño le mostraba sus dibujos con la naturalidad de quien había esperado este momento toda su vida sin saberlo. «Este es mi dibujo favorito», decía Benjamín, sosteniendo una hoja donde había dibujado a 2 personas tomadas de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. «Es mamá y yo viendo las estrellas desde el mirador de las sierras. Ella me lleva ahí cuando estoy triste». Tadeo estudió el dibujo con la atención que merecía una obra de arte en un museo. En los trazos infantiles podía ver la sensibilidad de su hijo, la manera en que había captado la ternura del momento entre madre e hijo. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Tadeo. «Sí, y también me gusta cocinar con mamá. Hago los mejores alfajores de Córdoba», respondió Benjamín con orgullo. «Bueno, mamá dice que son los mejores, pero creo que me dice eso porque me ama». La mención de la cocina hizo que algo se iluminara en los ojos de Tadeo. «¿Sabías que yo soy cocinero? ¿En serio?». Benjamín se acercó más, sus ojos brillando de emoción. «¿Cocinas cosas ricas?». «Muy ricas. Tengo un restaurante acá en Córdoba. ¿Te gustaría conocerlo algún día?». Benjamín miró hacia donde estaba Renata, que había estado observando la interacción desde una distancia prudente, tratando de procesar sus propios sentimientos contradictorios. «¿Puedo, mamá?». Renata sintió un nudo en la garganta. Durante 9 años, todas las decisiones sobre Benjamín habían pasado por ella. Ahora, de repente, había otra persona con derecho a opinar sobre la vida de su hijo. «Por supuesto que podés», respondió, tratando de sonar más calmada de lo que se sentía. «¿Y vos venís también?», preguntó Benjamín, mirando a su madre. La pregunta puso a Renata en una situación incómoda. Pasar tiempo con Tadeo significaba enfrentar sentimientos que había enterrado durante una década, reconocer errores que la llenaban de culpa y lidiar con la confusión de ver al hombre que había amado convertido en padre del hijo que habían creado juntos. «Veamos», dijo, evadiendo una respuesta directa. Tadeo se puso de pie y se acercó a ella. Por primera vez desde la mañana, la miró realmente a los ojos. «Renata, sé que esto es complicado para vos, pero quiero que sepas que no vine acá a destruir la vida que construiste con Benjamín. Vine a ser parte de ella, si me lo permitís». «No es tan simple, Tadeo», respondió ella en voz baja. «No podés aparecer después de 10 años y esperar que todo sea como antes.
No espero que sea como antes. Esperaba algo diferente, algo nuevo, algo que incluya a los tres. Benjamín, que había estado escuchando la conversación con la atención de un adulto, se acercó a ellos. ¿Están peleando? No, mi amor. Los adultos a veces necesitamos hablar de cosas importantes, explicó Renata, acariciándole el cabello. ¿Papá va a venir a cenar con nosotros alguna vez? La palabra papá, dicha con tanta naturalidad por Benjamín, hizo que tanto Tadeo como Renata sintieran un vuelco en el corazón. Para el niño, aceptar esta nueva realidad parecía simple. Para los adultos, cada palabra cargaba el peso de años de dolor y malentendidos. ¿Te gustaría que viniera a cenar?, preguntó Renata a su hijo. Sí, y quiero que me enseñe a cocinar cosas nuevas. Tadeo sonrió, y por primera vez en años, fue una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. Me encantaría enseñarte a cocinar, Benja. ¿Puedo llamarte Benja? Todos me dicen Benja. Bueno, mamá a veces me dice Benjamín cuando hice algo malo, respondió el niño, haciéndolos reír a ambos. Era la primera vez que Renata y Tadeo se reían juntos desde el reencuentro, y el sonido creó una burbuja de normalidad que ninguno de los dos esperaba. ¿Sabes qué?, dijo Tadeo, arrodillándose nuevamente. Tengo una idea. ¿Qué te parece si mañana vamos los tres a mi restaurante y cocinamos algo especial juntos? Benjamín aplaudió de emoción. Sí, ¿podemos hacer pasta? Me encanta la pasta. Podemos hacer la pasta que quieras. Renata observaba la interacción entre padre e hijo con una mezcla de ternura y melancolía. Era hermoso ver a Benjamín tan feliz, pero también doloroso, pensar en todos los momentos como este que se habían perdido por culpa de las mentiras de Esperanza Brusa. Bueno, dijo finalmente, pero tiene que ser después de que Benja termine sus tareas del colegio. ¿Mañana no voy al colegio?, preguntó Benjamín, recordando que su madre había decidido que se quedara en casa ese día. Mañana sí vas al colegio, mi amor. El restaurante puede esperar hasta la tarde. Tadeo se quedó hasta que Benjamín tuvo que almorzar. Antes de irse, se acercó nuevamente a Renata. Gracias, le dijo simplemente. ¿Por qué? Por criarlo tan bien, por hacer que sea un niño tan increíble, por todo. Renata sintió que las lágrimas amenazaban con volver. Lo hice porque lo amo, no porque esperara tu agradecimiento. Lo sé, pero igual, gracias. Cuando Tadeo se fue, Benjamín se acercó a su madre con una expresión pensativa. Mamá, ¿estás triste porque ahora tengo papá? La pregunta la desarmó completamente. No, mi cielo, estoy feliz de que tengas papá. Solo necesito tiempo para acostumbrarme. Está bien, dijo Benjamín, abrazándola. Yo también necesito tiempo, pero creo que va a estar bueno tener una familia completa. Esa noche, mientras Benjamín dormía, Renata se quedó despierta mirando las fotos que le había tomado durante todos estos años. En cada imagen veía ahora los rasgos de Tadeo que antes había tratado de ignorar, y se preguntaba cómo iba a ser posible reconstruir algo que había estado roto durante tanto tiempo. El día siguiente, amaneció con una tormenta eléctrica que parecía presagiar los conflictos que estaban por venir. Benjamín había desayunado con más energía de la habitual, emocionado por la tarde que tenía planeada con su padre recién descubierto. Renata, por el contrario, había pasado una noche inquieta, plagada de sueños sobre el pasado y miedos sobre el futuro. «Mamá, ¿falta mucho para ir al restaurante?», preguntó Benjamín por quinta vez mientras se ponía el uniforme escolar. «Primero tenés que ir al colegio, hacer todas tus tareas y portarte bien. Después vemos», respondió Renata, abrochándole la camisa. «¿Crees que papá sepa hacer milanesas? Marcos dice que su papá hace las mejores milanesas del mundo». La mención casual de papá seguía siendo un puñal en el pecho de Renata, no por dolor, sino por la facilidad con la que Benjamín había integrado a Tadeo en su vida, mientras ella seguía luchando con sentimientos que no sabía cómo manejar. Cuando llegaron al colegio, la directora Silvia Morales se acercó a ellas con una expresión preocupada. «Renata, ¿podés pasar por mi oficina un momento?». En la oficina, Silvia cerró la puerta con cuidado antes de hablar. Benjamín estuvo muy distraído ayer. En el recreo le contó a sus compañeros que había conocido a su papá. Los maestros me comentaron que parecía ansioso. Renata sintió una punzada de culpa. En su preocupación por manejar sus propios sentimientos, tal vez no había prestado suficiente atención a cómo estaba procesando Benjamín
toda esta situación? Es una situación complicada, Silvia. Su padre regresó después de muchos años. Entiendo. Solo quería que supieras que si necesitas apoyo del gabinete psicopedagógico, estamos disponibles. Los cambios familiares importantes pueden afectar el rendimiento escolar. Renata agradeció y se fue, pero las palabras de la directora resonaron en su mente todo el día. Había tomado la decisión correcta al permitir que Tadeo entrara tan rápidamente en la vida de Benjamín. Por la tarde, cuando llegaron al restaurante de Tadeo, Benjamín corrió hacia su padre con una sonrisa que podría haber iluminado toda Córdoba. Tadeo lo levantó en brazos, y por un momento, Renata se permitió imaginar cómo habría sido si hubieran sido una familia desde el principio. ¿Listo para cocinar, chef Benjamín?, preguntó Tadeo, poniéndole un delantal pequeño que había mandado a hacer especialmente para él. «Listo», respondió Benjamín, inflando el pecho con orgullo. La primera hora fue mágica. Tadeo enseñó a Benjamín a hacer pasta fresca desde cero, explicándole cada paso con paciencia infinita. El niño absorbía cada palabra como una esponja, y sus ojos brillaban cada vez que su padre lo elogiaba. «¿Viste, mamá? Estoy haciendo pasta como un chef de verdad», gritó Benjamín, cubierto de harina de pies a cabeza. Renata sonrió, pero algo en su interior se tensó cuando Tadeo comenzó a hablar sobre técnicas culinarias avanzadas y sobre cuando seas más grande y puedas usar cuchillos profesionales. «Benja, vos sabés que primero tenés que terminar la escuela antes de pensar en ser chef, ¿verdad?», intervino Renata. «Claro, mamá, pero puedo aprender los fines de semana, ¿no, papá?». Tadeo miró a Renata antes de responder. «Por supuesto que podés aprender. La cocina es arte y ciencia al mismo tiempo. ¿Y cuando sea grande puedo trabajar en tu restaurante? Si es lo que querés, por supuesto que sí». Renata sintió que algo se rompía en su pecho. En una tarde, Tadeo estaba planeando el futuro de Benjamín sin consultarle a ella, quien había criado sola a ese niño durante 9 años. «Tadeo, ¿podés venir un momento?», dijo, señalando hacia la oficina del restaurante. Una vez solos, Renata ya no pudo contener su frustración. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué querés decir? Le estás prometiendo cosas sin consultarme. Le estás llenando la cabeza con planes que tal vez no sean lo mejor para él». Tadeo frunció el ceño. «Le estoy mostrando las posibilidades que tiene. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos aparecés después de 10 años y querés tomar decisiones sobre la crianza de mi hijo como si hubieras estado acá desde siempre. Es mi hijo también, Renata. Y por si no te acordás, no estuve acá estos 10 años por culpa de las mentiras de mi madre, no porque yo haya elegido abandonarlos. Pero el hecho es que no estuviste acá. Yo fui la que se levantó todas las noches cuando tenía fiebre, la que lo llevó al médico, la que trabajó doble para mantenerlo, la que tomó todas las decisiones difíciles. No podés llegar ahora y actuar como si tuviéramos la misma autoridad sobre él». Tadeo se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. «Entonces, ¿qué querés que haga? ¿Que finja que no es mi hijo? ¿Que no me importe su futuro? Quiero que entiendas que las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana, que respetes el hecho de que yo lo conozco mejor que vos y que las decisiones importantes sobre su vida requieren tiempo y conversación». En ese momento, escucharon a Benjamín desde la cocina. «Mamá, papá, ¿dónde están? La pasta está lista». Se miraron en silencio, ambos dándose cuenta de que su primera pelea como copadres había sido presenciada, al menos en parte, por el niño que trataban de proteger. «Esto no ha terminado», susurró Renata mientras salían de la oficina. «No, no ha terminado», acordó Tadeo. Cuando volvieron a la cocina, encontraron a Benjamín sentado en una esquina, abrazando sus rodillas. Había escuchado suficiente para saber que sus padres estaban discutiendo por él. «¿Se van a separar antes de que puedan estar juntos?», preguntó con una voz tan pequeña que partió el corazón de ambos adultos. Renata y Tadeo se miraron, comprendiendo que sus conflictos personales estaban afectando al único inocente en toda esta situación, su hijo, que solo quería tener una familia completa. «No, mi amor», dijo Renata, arrodillándose junto a él. «Los adultos a veces discutimos, pero eso no significa que nos vamos a separar. Solo estamos aprendiendo a ser una familia», añadió Tadeo, uniéndose a ellos. «Y a veces aprender duele un poco». Benjamín los miró a ambos, con sus ojos azules, llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad.
¿Prometen que van a seguir intentando? Te lo prometo, dijeron ambos al mismo tiempo, y por primera vez desde el reencuentro estuvieron completamente de acuerdo en algo. 3 semanas habían pasado desde el primer encuentro entre Tadeo y Benjamín. Lo que había comenzado como visitas ocasionales se había convertido en una rutina. Tadeo recogía a Benjamín del colegio los martes y jueves, pasaban las tardes en el restaurante y los fines de semana hacían actividades juntos. Para el niño, esta nueva realidad se había vuelto natural. Para los adultos, cada día traía nuevas tensiones. Esa tarde de viernes, todo cambió. Renata estaba terminando una sesión fotográfica cuando su teléfono sonó. Era la directora del colegio. «Renata, necesitas venir inmediatamente. Benjamín se peleó con un compañero y está muy alterado. No para de llorar y pide que llamemos a su papá». El corazón de Renata se aceleró. Benjamín nunca se peleaba con nadie. Era un niño sensible que resolvía los conflictos con palabras, no con golpes. Cuando llegó al colegio, encontró a Benjamín sentado en la oficina de la directora con los ojos hinchados de tanto llorar. Tenía un pequeño rasguño en la mejilla y su uniforme estaba desarreglado. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó Renata, abrazándolo. «Marcos dijo que mi papá era mentiroso», sollozó Benjamín. «Dijo que los papás que aparecen de la nada siempre se van otra vez y que seguro mi papá se iba a ir porque yo no era lo suficientemente bueno». Renata sintió que la sangre se le helaba. Los miedos que ella misma había estado sintiendo habían encontrado su camino hacia su hijo a través de las crueles palabras de otro niño. «Y entonces le pegué», continuó Benjamín. «Sé que está mal pegar, pero no podía dejar que dijera eso de papá». La directora Silvia intervino con suavidad. «Marcos viene de una familia donde el padre los abandonó el año pasado. Creo que está proyectando sus propios miedos». Pero Benjamín reaccionó de una manera muy intensa. «Me preocupa que esté cargando con demasiada presión emocional». En ese momento, Tadeo irrumpió en la oficina, claramente agitado. «Vine tan rápido como pude». «¿Qué pasó? ¿Está bien?». Benjamín se soltó de los brazos de Renata y corrió hacia Tadeo. «Papá, viniste. Pensé que tal vez Marcos tenía razón y que te ibas a ir». Tadeo abrazó a su hijo, lanzando una mirada interrogante hacia Renata por encima de la cabeza del niño. «Nunca me voy a ir, Benja. ¿Quién te dijo eso?». La directora les explicó la situación, mientras Benjamín permanecía aferrado a Tadeo como si fuera un salvavidas. «Creo que sería bueno que los tres hablaran en casa», sugirió Silvia, «y tal vez consideren buscar ayuda profesional para manejar esta transición familiar». En el auto, camino a casa, Benjamín se quedó en silencio. Era Renata quien manejaba, y podía ver por el espejo retrovisor cómo su hijo observaba a Tadeo con una mezcla de adoración y miedo. «Papá, ¿es verdad que los papás que aparecen tarde siempre se van?», preguntó finalmente. Tadeo se dio vuelta para mirarlo a los ojos. «Benja, yo no aparecí tarde porque quise. Aparecí tan pronto como supe que existías. Y ahora que te encontré, no hay nada en este mundo que me haga alejarme de vos. Pero ¿y si mamá y vos siguen peleando? ¿Y si decidís que es muy difícil ser una familia?». La pregunta quedó flotando en el aire del auto como una acusación. Renata detuvo el vehículo en el cordón y se dio vuelta para mirar a su hijo. «Nosotros te hacemos sentir que nuestra familia es difícil». Benjamín bajó la mirada. «A veces escucho cuando hablan en voz baja después de que creen que me dormí, y a veces veo cómo se miran cuando piensan que no los veo, como si estuvieran enojados o tristes». Renata y Tadeo se miraron por encima de la cabeza de Benjamín, ambos dándose cuenta de que su hijo había estado cargando con el peso de sus conflictos no resueltos. «Mi amor», dijo Renata, «es verdad que papá y yo estamos aprendiendo a ser una familia. Y sí, a veces es difícil porque tenemos que hablar de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Pero eso no significa que nos vamos a rendir», añadió Tadeo. «Significa que nos importa tanto hacerlo bien que a veces nos preocupamos demasiado». «¿En serio?», preguntó Benjamín, con una esperanza cautelosa en sus ojos. «En serio», respondieron ambos al mismo tiempo. Esa noche, después de acostar a Benjamín, Renata y Tadeo se sentaron en la pequeña cocina de la casa. Por primera vez desde el reencuentro, no había urgencia ni tensión entre ellos, solo la pesada responsabilidad de dos adultos que habían comprendido que sus problemas personales estaban lastimando a su hijo. «Tenemos que hablar», dijo Renata. «Sí, tenemos que hablar», acordó Tadeo. «Benja tiene razón.
Estamos tan concentrados en nuestros propios sentimientos que no estamos viendo cómo esto lo afecta a él. Tadeo asintió. Él no pidió ninguna de estas complicaciones. Solo quiere tener una familia, y nosotros lo estamos confundiendo con nuestros dramas de adultos. ¿Podemos intentar empezar de nuevo?, preguntó Renata. No como si el pasado no hubiera existido, sino como si pudiéramos construir algo nuevo a partir de ahora. ¿Qué propones? Propongo que dejemos de pelear por quién tiene más derecho sobre Benjamín y empecemos a trabajar juntos para darle lo que necesita: estabilidad, amor y la seguridad de que sus padres pueden estar en la misma habitación sin que el mundo se termine. Tadeo extendió su mano sobre la mesa. Trato hecho. Por Benjamín. Renata tomó su mano, y por primera vez en 10 años no sintió dolor al tocarlo. Por Benjamín, acordó. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Benjamín estaba despierto en su cuarto, había escuchado toda la conversación y estaba planeando algo que cambiaría todo para siempre. El sábado por la mañana, Benjamín despertó con una determinación que sorprendió hasta a él mismo. Durante toda la noche había estado pensando en las palabras que había escuchado entre sus padres y había llegado a una conclusión. Si los adultos no sabían cómo arreglar las cosas, tal vez era momento de que un niño les mostrara el camino. Renata estaba preparando el desayuno cuando Benjamín apareció en la cocina, vestido con su mejor ropa y cargando su mochila de colegio. ¿A dónde vas, mi amor? Es sábado. Voy a arreglar esto, anunció Benjamín con la seriedad de un general. Voy a hablar con la abuela Esperanza. Renata sintió que se le caía la taza de café de las manos. ¿Qué? Benjamín. No, esa señora es mi abuela, la interrumpió con firmeza. Y fue ella la que causó todo este problema. Entonces tiene que ser ella la que ayude a solucionarlo. Mi cielo, no entendés. Esa mujer nos hizo mucho daño. Entiendo más de lo que pensás, mamá. Entiendo que ella le mintió a papá, y que vos creíste esas mentiras, y que por eso perdimos 10 años juntos. Pero también entiendo que si no arreglamos esto, vamos a perder otros 10 años. La madurez en las palabras de su hijo de 9 años dejó a Renata sin argumentos. Antes de que pudiera reaccionar, Benjamín ya había salido de la casa. El niño conocía la dirección porque había escuchado a Tadeo mencionarla en una de sus conversaciones. El viaje en colectivo le tomó 45 minutos, tiempo que usó para ensayar mentalmente lo que iba a decir. Cuando tocó el timbre de la imponente casa en el barrio residencial, fue la propia Esperanza quien abrió la puerta. La mujer de 65 años, siempre impecablemente vestida, se quedó paralizada al ver a ese niño de ojos azul claro que era la viva imagen de su hijo a esa edad. ¿Quién sos vos?, preguntó, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Soy Benjamín Holguín Brusa, respondió el niño, irguiendo los hombros. Soy su nieto, y vengo a hablar con usted. Esperanza miró hacia la calle, como si esperara ver a Tadeo o Renata, pero Benjamín estaba solo. ¿Viniste solo? ¿Tus padres saben que estás acá? No, pero tenía que venir. Usted destruyó mi familia antes de que yo naciera, y ahora tengo que pedirle que me ayude a reconstruirla. Las palabras del niño golpearon a Esperanza como bofetadas. Sin saber qué más hacer, lo invitó a pasar. En el elegante living de la casa, abuela y nieto se sentaron frente a frente. Benjamín se veía diminuto en el enorme sillón de cuero, pero su presencia llenaba toda la habitación. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Esperanza, tratando de mantener su compostura habitual. Quiero que me explique por qué le mintió a mi mamá, por qué me robó 10 años con mi papá, y quiero que me ayude a solucionarlo. No vas a entender. Soy más inteligente de lo que cree, exclamó Benjamín, y por primera vez en años Esperanza se sintió intimidada. Entiendo que usted pensó que mamá no era lo suficientemente buena para papá. Entiendo que quería que él fuera exitoso. ¿Pero sabe qué no entiende usted? Esperanza negó con la cabeza. No entiende que papá estuvo triste todos estos años. No entiende que mamá lloró muchas noches pensando que no la amaba. Y no entiende que yo crecí preguntándome qué había hecho mal para que mi papá no quisiera conocerme. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esperanza. En los ojos de ese niño veía no solo a Tadeo, sino también a ella misma cuando era pequeña y había perdido a su propio padre. Yo solo quería protegerlo, susurró. ¿Protegerlo de qué? ¿De ser feliz? ¿De tener una familia que lo amara?
de arruinar su futuro. Tu madre era muy joven, no tenía dinero. Mi madre es la mejor persona del mundo, interrumpió Benjamín con fiereza. Trabaja todos los días para que yo tenga todo lo que necesito. Me enseñó a ser bueno, a ser honesto, a amar. ¿Eso le parece poco? Esperanza se quebró completamente. Lloró como no había llorado en años, mientras Benjamín la observaba con una mezcla de compasión y determinación. ¿Qué querés que haga?, preguntó entre sollozos. Quiero que venga conmigo a hablar con mis padres. Quiero que les pida perdón. Y quiero que me prometa que nunca más va a tratar de separarnos. En ese momento llegaron Tadeo y Renata, que habían salido desesperados a buscar a Benjamín. La puerta estaba abierta y escucharon toda la conversación desde el hall. Tadeo entró primero, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo por su hijo. «Benja, ¿qué hiciste?» «Lo que ustedes no se animaban a hacer», respondió el niño. «Le dije la verdad a la abuela sobre lo que sus mentiras nos hicieron a todos». Renata se acercó lentamente a Esperanza, que seguía llorando. «Señora Brusa». «Renata, por favor», la interrumpió Esperanza, poniéndose de pie. «Tengo que pedirte perdón. Tengo que pedirles perdón a los tres. Lo que hice fue imperdonable. Le robé un nieto a mí misma, le robé un padre a Benjamín y les robé 10 años de felicidad a ustedes». «¿Por qué?», preguntó Renata, con la voz quebrada. «Porque tenía miedo. Miedo de que si Tadeo se quedaba acá no llegara a ser todo lo que yo había soñado para él. Pero me equivoqué. Él llegó a ser exitoso, pero no fue feliz. Y la felicidad vale más que cualquier éxito». Tadeo se acercó a su madre por primera vez en meses. «Mamá, lo que hiciste estuvo mal, pero Benjamín tiene razón. Ya no podemos vivir en el pasado. ¿Pueden perdonarme?», preguntó Esperanza, mirando a los tres. Benjamín se acercó y tomó la mano de su abuela. «Yo la perdono si promete que vamos a ser una familia de verdad, con almuerzos de domingo y cumpleaños juntos, y que va a querer a mamá tanto como quiere a papá». Esperanza miró a Renata a través de sus lágrimas. «¿Me darías esa oportunidad?». Renata tomó la mano libre de Benjamín y la extendió hacia Esperanza. «Las familias se construyen con perdón», dijo simplemente. 6 meses después, en la inauguración oficial del restaurante de Tadeo, 3 generaciones de la familia Brusa Holguín estaban reunidas. Renata fotografiaba el evento. Benjamín ayudaba en la cocina con un delantal que decía «Chef en entrenamiento», y Esperanza servía las mesas con una sonrisa que no había tenido en años. Tadeo observaba a su familia imperfecta pero completa, y supo que había valido la pena esperar 10 años para encontrar este momento. Porque a veces, las mejores historias de amor son las que incluyen segundas oportunidades, perdón, y la sabiduría de un niño que entiende que la familia se construye con amor, no con perfección. Bajo las estrellas cordobesas, en el restaurante que llevaba el nombre Benjamín, en honor al niño que había unido a todos, una familia que había estado rota durante una década, finalmente estaba completa. Fin. Después de seguir todo el viaje de Tadeo, Renata y Benjamín, queda una pregunta en el aire. Si descubrieras que perdiste 10 años de la vida de tu hijo por las mentiras de alguien que debería haber protegido a tu familia, ¿podrías perdonar como ellos lo hicieron? ¿O hay heridas que son demasiado profundas para sanar? Comenta. ¿Crees que Esperanza merecía una segunda oportunidad o el perdón llegó demasiado rápido? ¿Qué harías en el lugar de Renata y Tadeo? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.